Como ya lo hemos mencionado, Uribe le quitó algunos derechos laborales a los colombianos. De hecho, él mismo lo ha dicho. Se autorizó que empezara a las 5 de la mañana y terminara a las 10 de la noche. Sí se quitó el recargo entre 5 de la mañana y 6 de la mañana. Y se quitó el recargo entre 6 de la tarde y 10 de la noche. El problema es que el expresidente defiende su política, por ejemplo, mencionando que el aumento del recargo nocturno y otras reformas laborales es un capricho ideológico, y desde allí comenzó el embrollo, pues la FM publicó sus palabras y el presidente Petro le respondió. No sé por qué Uribe ataca a las y los trabajadores de Colombia. En su vida de hacendado tuvo un problema laboral con los trabajadores de una de sus haciendas y todo terminó en la muerte de muchos. El capitalismo salvaje del siglo XIX ya no es viable en el mundo. Las empresas en la época de la inteligencia artificial solo se sostendrán si el mercado aumenta, y el mercado aumenta solo sobre la base del crecimiento del salario real. Productividad y el aumento del nivel de vida van de la mano. El expresidente parece adorar mucho el mundo de Dickens, de niños explotados de la Inglaterra del siglo XIX. El buen desarrollo de Colombia implica una repartición adecuada de la tierra para hacerla producir, la universalización de la educación superior pública y de calidad, y salarios reales que generen dignidad. Parece que el uribismo simplemente es una expresión de la vida hacendaria improductiva, que no es la misma del campesino labrador y atrasada, y no de la modernidad de la producción, la industrialización de nuevo tipo y los sabores de vanguardia. Por eso la respuesta del expresidente también fue bastante larga, pero sus primeras palabras fueron las que ocasionaron la polémica. Respete, presidente Petro, que mientras usted delinquía, yo trabajaba, y las reacciones no se hicieron esperar. Celso Crespo publicó este fragmento del Tiempo de 1980, cuando el director de la Aerocivil, en ese entonces el expresidente Uribe, pidió descentralizar los aeropuertos. Asimismo, esta otra publicación del Tiempo mencionando que Uribe era el nuevo director de la Aerocivil. Pero eso, ¿qué tiene de malo? Pues Crespo mencionó Uribe diciéndole al presidente Petro que mientras él trabajaba, el hoy presidente delinquía. Lo que olvidó decir era para quién trabajaba. Cuando dirigía la aeronáutica civil en los 80, entregó 2.242 licencias y se estima que 200 de ellas habrían ido para el cartel de Medellín. Ahora sí entiendo su frase. De hecho, este artículo de Cuestión Pública muestra cómo una mujer conocida como la reina de la cocaína tuvo una autorización por parte del Consejo Superior de la Aerocivil encabezada por Uribe para importar una aeronave, entre ellas un helicóptero Bell 26B para Upegui, una aeronave identificada por ser ligera y de observación que realizaba labores de reconocimiento militar aéreo. La evidencia es este acta en el que claramente se observa la firma del expresidente, y según este informe de Noticias 1, los periodistas Coronel e Ignacio Gómez hicieron este oscuro hallazgo. En Tranquilandia funcionaban 7 pistas de aterrizaje y fueron encontradas 7 aeronaves, 6 avionetas y un helicóptero. General, ¿a quién pertenecían estos laboratorios, estas pistas? Hay una cadena de narcotraficantes que el país conoce, como son los Ochoa, los Escobar, los Rodríguez, etc. El helicóptero incautado en el operativo, este Hughes 500, identificado con la matrícula HK2704, pertenecía, según los registros aeronáuticos, a Amortegui y compañía, empresa del hacendado antioqueño Alberto Uribe Sierra, padre del hoy candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez y asesinado por las FARC meses antes del operativo de Tranquilandia. Apenas unas horas después, ese mismo día, 28 de octubre del 81, como consta en este documento en un trámite relámpago que habitualmente tomaba entre 10 y 20 días hábiles, el subjefe de la Aerocivil, coronel Efraín Ospina Rivera, le otorga la matrícula HK2704X al helicóptero. Significó el cumplimiento del deber como periodistas. Había un señor que iba a ser el seguro presidente de Colombia y había hechos relacionados con su historia, con su propiedad. Había eventos de su vida con Pablo Escobar que la opinión pública colombiana merecía conocer. Este es el folio de matrícula del helicóptero.
En él se demuestra que la nave nunca ha cambiado de propietario ante los registros de la Aeronáutica Civil. Alfredo de la A publicó porque hoy amaneció toda Colombia mostrándole al país cómo, entre comillas, trabajaba Uribe con los narcos, mientras que Petro era personero y concejal de Zipaquirá, misma imagen que compartió Derly López. Entonces Belisario le pide la renuncia protocolaria a Uribe cuando se entera que la mafia lo había mandado a recoger en helicóptero para que asistiera a una cumbre del cartel de Medellín a la que asistieron Pablo Escobar, Carlos Leder, Los Ochoa y Rodríguez Gacha. Y nuevamente Alfredo de la A publicó el video de Carlos Carrillo tras mencionar: mientras Uribe trabajaba como gobernador de Antioquia, su hermano Santiago Uribe creaba el grupo paramilitar de los 12 apóstoles en Yarumal, Antioquia. Señor Paraco, ahora sí responda, ¿quién es el que delinque? Si alguien es responsable acá de la violencia ha sido el paramilitarismo. Y la relación de Álvaro Uribe Vélez, jefe, amado líder, faro moral de esa colectividad, la relación de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo no es un mito urbano, es una relación que ha sido incluso comprobada de parte de su hermano. Su hermano está hoy en unos enormes aprietos judiciales por paramilitarismo. No por nada, no porque se perdió una plata en Yarumal, no. Por haber creado grupos paramilitares, por asesinato. Santiago Uribe habría tenido responsabilidad en la conformación del grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles. En el mismo proceso, la Fiscalía investiga a Santiago Uribe por el homicidio del campesino Camilo Barrientos. Lamentablemente, Álvaro Uribe se apoderó de la derecha en Colombia y ha hecho que las legítimas ideas de derecha, que esa ideología termine siempre orbitando alrededor de una figura que yo sí considero nefasta para la democracia, como ha sido Álvaro Uribe, que ha pisoteado las instituciones de este país, que se ha reído de la justicia y que espero que algún día deje de hacerlo y se acabe esa impunidad. Yo quisiera recordarles lo que fueron las Convivir, concejales del Centro Democrático. Eso no fue una pequeñez, eso fue una tenaza paramilitar alrededor de Antioquia. Eso fue una estela de sangre y dolor que aún no conocemos su verdadera magnitud. Entonces, no evadamos esa discusión con argucias argumentativas diciendo que paz sí, pero no así. Si alguna fuerza política no ha tenido compromiso con la paz en Colombia, ha sido el Centro Democrático y el uribismo. Muchas gracias. Propusimos una fórmula para darle un alivio a los trabajadores. Unos estaban de acuerdo con una cosa, los otros estábamos en desacuerdo, pero para lograr ese consenso se definió lo siguiente. En la legislación que aprobó en mi gobierno, responsable yo, quedó que la jornada ordinaria de trabajo podía ir hasta las 10 de la noche. Eso valió a que la interpretaran mal, porque dijeron Uribe quitó las horas extras, que no era así. ¿Cuál fue el consenso que se logró y ya se votó en la Comisión Séptima del Senado? Propuesta nuestra, que no llegue la jornada hasta las 10 de la noche, sino hasta las 9 de la noche. Esto es, el trabajo después de las 9 de la noche es hora extra o tiene recargo nocturno.